menos un 80% de potencia. Hola, soy Yasmin de Pígalo Ubapix. Hoy estamos usando el Windsurfer 2x2 y nuestro banco de empuje más pequeño para probar cómo cambia el rendimiento de la hélice con la velocidad del flujo. Sigue viendo para descubrir cómo la velocidad del aire puede afectar el empuje de la hélice, la eficiencia y mucho más. Empezamos configurando nuestra prueba en el software del banco de vuelo. Nos aseguramos de que nuestro banco de empuje y el sensor de presión estén conectados y recogiendo datos. Identificamos y asignamos nuestros componentes, activamos el ESC y procedemos con nuestra prueba automatizada. Primero medimos el rendimiento del sistema en una condición conocida para obtener una lectura de referencia de nuestro sistema de propulsión. Ahora vamos a preparar nuestro Windsurfer para estar listos para las pruebas de viento. Hoy estamos usando la versión web de la interfaz de control de viento. Abriremos la página de control manual y habilitaremos el control de la matriz de ventiladores. El Windsurfer 2x2 tiene un total de 36 ventiladores y los activaremos todos para esta prueba. Pondremos la potencia de los ventiladores al 20%, lo que corresponde a 4,2 metros por segundo en estas condiciones. El viento funcionará a velocidad constante mientras se realiza la prueba escalonada en el banco de empuje. Ahora que la secuencia de prueba ha terminado, apagaremos los ventiladores. Ahora repetiremos la prueba al 40, 60, 80 y 100% de potencia de viento. Ahora que hemos terminado nuestras pruebas, echemos un vistazo a los datos. Y si te ha parecido interesante este vídeo, no olvides suscribirte. Primero veremos cómo cambió la generación de empuje al aumentar la velocidad del aire. Como puedes ver, la generación de empuje aumentó a medida que subía el acelerador y fue mayor en la condición sin viento con el acelerador al máximo. Para un nivel de empuje dado, las revoluciones por minuto de la hélice aumentaron a medida que aumentaban tanto la entrada del acelerador como la velocidad del aire. El viento generado por el Windsurfer es el responsable de las revoluciones más altas, ya que empuja las palas de la hélice y hace que gire aún más rápido. Unas revoluciones por minuto más altas suelen asociarse con una mayor generación de empuje, pero esto solo es cierto si la velocidad del aire se mantiene constante. A medida que aumenta la velocidad del aire, observamos una disminución en la generación de empuje. Esto ocurre porque el empuje depende de la diferencia de velocidad entre el aire que entra y el que sale de la hélice. Cuando aumenta la velocidad de avance, la velocidad relativa en la entrada aumenta, pero la velocidad de salida no aumenta proporcionalmente, lo que resulta en un menor empuje. Una mayor velocidad del aire también cambia el ángulo de flujo de aire relativo. A medida que crece el vector de velocidad del aire, el ángulo de ataque de cada pala disminuye, lo que reduce la sustentación y disminuye aún más la generación de empuje. El empuje de la hélice también depende de las propiedades físicas de la propia hélice, como el diámetro, el paso y la presión del aire que atraviesa el área del disco de la hélice. Ahora, veamos las relaciones de empuje a potencia a diferentes velocidades del aire. Este gráfico compara el empuje y la potencia a 9000 revoluciones por minuto en las 6 velocidades del aire. Como podéis ver, el empuje disminuye de forma constante a medida que la velocidad del aire aumenta de 0 a 17 metros por segundo. Mientras tanto, la potencia mecánica necesaria para hacer girar la hélice disminuye de manera más gradual. Entre 0 y 17 metros por segundo, el empuje cae aproximadamente un 75%, mientras que la potencia solo disminuye un 19%. Como el empuje disminuye mucho más rápido que la potencia, la relación empuje-potencia también cae a medida que aumenta la velocidad del aire. Esto se traduce en una menor eficiencia de la hélice.
A continuación, veremos la eficiencia de la hélice a distintas velocidades del aire utilizando dos métodos diferentes. El primer enfoque, que se muestra en el gráfico de la izquierda, mide el empuje en términos de gramos de fuerza por vatio de potencia mecánica. Esto proporciona una métrica intuitiva del rendimiento, pero no es una medida real de eficiencia dimensional. El segundo enfoque, en el gráfico de la derecha, calcula la eficiencia como la relación entre la potencia disponible y la potencia mecánica expresada en porcentaje. Aquí, la potencia disponible se calcula como el empuje multiplicado por la velocidad o la velocidad del aire en nuestro caso. A velocidad cero, este valor es cero, por lo que no se puede calcular la eficiencia. Puedes ver que a bajas velocidades del aire la eficiencia disminuye y luego se estabiliza. A velocidades del aire más altas, aumenta antes de estabilizarse. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta información a la operación real de drones? En la práctica, estos datos nos indican que tu dron consumirá más energía y será menos eficiente cuando vuele a altas velocidades o contra vientos fuertes. La batería también se descargará más rápido y tendrás menos autonomía. Un banco de pruebas de hélices con un túnel de viento es una excelente manera de determinar cómo funcionará tu sistema en condiciones específicas y cómo puede optimizarse para mejorar la eficiencia. Para saber más, visita la página web de Pedal Robotics. No olvides darle a me gusta y suscribirte, y gracias por vernos.